Hola hermanos y hermanas, un gusto poder nuevamente estar aquí de esta forma virtual y para compartir otra palabra más, ¿no es cierto?, del Señor y una pequeña meditación sobre ella. Estudiando, pensando qué compartir con ustedes estos días. eh, en este día estaba pensando en lo que es los sufrimientos del Señor. Eh, Cómo Él nos deja ejemplo por medio de su sufrimiento. Y para eso voy a leer en Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 21. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Este texto es precioso, este texto es un pasaje muy rico, que trata en gran parte de lo que Cristo soportó como hombre, lo que Él se vio enfrentado por nosotros, por rescatarnos, por salvarnos. Pero también Pedro, el apóstol Pedro, está allí hablando, ¿no es cierto?, de la abundancia que reciben los creyentes a través de su relación con Cristo. Si bien estas verdades que tenemos ahí en esta epístola, en este segundo capítulo de la epístola de Primera de Pedro, son verdades elementales, universales, ¿no es cierto?, y fundamentales de la fe cristiana. Debemos también considerarlo dentro del contexto del pasaje. Cristo sufrió mucho para proporcionar nuestra salvación. Se sometió plenamente a la voluntad del Padre. De hecho, vemos un ejemplo maravilloso que vemos es cuando Él está allí en el Getsemaní, Él sabiendo lo que iba a soportar, Él sabiendo a lo que se iba a enfrentar. Él dice: Padre, si quiere, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él está totalmente entregado al deseo de Dios. ¿Y cuál era el deseo de Dios? El deseo de Dios era poder proveer de salvación al hombre, una oportunidad. Porque el hombre, por su pecado, ya lo sabemos, ¿no es cierto?, por su pecado solamente le queda pagar. La paga del pecado es muerte. Una horrenda expectación de juicio, dice la Escritura. Entonces, cuando Dios ve al hombre imposibilitado de salvación, imposibilitado de poder llegar a su presencia, porque Él es santo y el hombre nosotros pecadores, y no podemos tener ese libre acceso delante de Él, entonces Él provee de esta salvación que fue, como la palabra de Dios dice, diseñada, ideada de antes de la fundación del mundo. Cristo entonces sufrió por nuestra salvación y se sometió a esa voluntad de Dios para cumplir así el plan de redención. Estas son las verdades que Pedro afirmó y que son imposibles de negar. El Señor dijo allí en Juan capítulo 16, versículo 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué leo este texto? Porque lo que quiero apuntar es eso. Cómo el Señor nos deja ejemplo en medio del sufrimiento, en medio de la aflicción. Un creyente en este mundo sufre. Un creyente que no está sufriendo en este mundo es porque no está esforzándose por seguir el ejemplo del Señor, por seguir el mandato del Señor. Este sistema mundial está totalmente opuesto a los principios de Dios. De hecho, hoy día buscan sacar a Dios de todo aspecto del sistema mundial. Antiguamente, por ejemplo, era importante considerar cómo Dios estaba presente en la educación, en la Constitución.
De hecho, hoy día en nuestro país, aquí en Chile, se estuvo un tiempo, no sé cómo está ahora, lo desconozco, pero se estuvo un tiempo cuestionando el que las sesiones en el Senado iniciaran en nombre de Dios. Y se estaba ideando o se estaba llevando a proyecto que las sesiones se dijeran en el nombre del pueblo, totalmente sacando a Dios incluso de las decisiones, pidiendo la dirección de Dios, sino que ahora se debe hacer en nombre del pueblo. Pedro declaró que Cristo fue nuestro gran ejemplo cuando nos enfrentamos a sufrimiento y dolor debido a nuestra fe. Y recalco esto, debido a nuestra fe. Porque muchas veces nosotros, y de hecho Pedro lo va a decir más antes, lo vamos a leer en el versículo 20, uno puede sufrir, pero por producto del pecado, de mi pecado, de nuestro pecado, de lo que hacemos que no es correcto, también podemos encontrar sufrimiento. La Biblia habla también sobre ser fortalecido frente a nuestros sufrimientos físicos, pero este texto no va apuntado a ello. Este texto va apuntado a creyentes que sufren por la fe, que son censurados, que son menoscabados por su fe en el Señor. Y insisto, esto es hoy día vigente, quizás no es tan, bueno, en nuestro país en realidad, no es tan vigente en el sentido de que te van a perseguir hasta morir o hasta ser encarcelado por tu fe. Hay países que hoy sí sufren hasta la muerte, ¿no es cierto? Y sufren hasta llegar a la cárcel y estar allí y ser torturados por la fe en Cristo. Gracias a Dios en nuestro país no sucede eso. Pero la persecución no va solamente a esos extremos, sino que también va a aquella censura que el sistema puede hacer, el mundo puede hacer con los hijos de Dios. Eh, entonces, Pedro lo que está apuntando es cómo el Señor nos deja ese ejemplo cuando enfrentamos esos sufrimientos por la fe. De hecho, podemos soportar las adversidades que enfrentamos mucho mejor cuando se nos recuerda todo lo que Cristo sufrió en nuestro nombre. Por eso es importante, siempre es importante apuntar, recordar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. La única forma de que nosotros podamos ser alentados por nuestro testimonio, sufrir, al momento que sufrimos por nuestro testimonio, la única forma que yo puedo ser alentado es haciendo memoria del Señor. Es el mejor ejemplo. Y no es un ejemplo al cual uno puede decir, pero es que ese fue el Señor. No, de hecho, si Él se hizo hombre y padeció lo que padeció, además de ser necesario para nuestra redención, es para dejarnos ejemplo. El mismo Señor lo deja establecido así, le dice a su discípulo, ejemplo, cuando le lavó los pies a sus discípulos, ejemplo os he dado. Pablo, cuando escribe y dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo, o sea, dispuestos a sufrir por el Señor. Esto no quiero decir que tengamos la sabiduría o la fortaleza para soportar exactamente lo que hizo Cristo, pero conocer su compromiso ante el sufrimiento. Pensemos, Él es Dios y Él sabía todo lo que pasaría y aún así se mantuvo firme. Y el Señor nos dejó promesa a nosotros de que nosotros sufriremos por causa del Evangelio. Entonces, conocer de su sufrimiento a nosotros nos ayuda, conocer de su compromiso ante el sufrimiento nos obliga, literalmente nos obliga a permanecer fieles en Él. Quiero considerar en estos textos, en este texto, lo que acabamos de leer, enfocarme en eso, entonces, en el ejemplo del Señor en el sufrimiento. Y lo primero que vemos, y vamos a dividir este texto en 3 días, a lo mejor 4 veré, pero de momento en 3 días lo tengo pensado, para no alargar tanto el video, porque he visto que ha sido largo los otros videos. Eh, eh, para hablar acerca de cómo el Señor nos da ejemplo. Y el primer ejemplo
el primer punto a tratar es que Él es justo. En el versículo 21 al 23 nosotros vemos esto, su justicia. En los primeros versículos vemos cómo Pedro habla del compromiso que el Hijo de Dios tiene con su Padre. Su compromiso justo debería servirnos a nosotros para desafiarnos a permanecer firmes. En el versículo 21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces vemos aquí su ejemplo, el ejemplo del Señor. Aquí Pedro hace referencia a la declaración hecha en el versículo anterior. ¿Qué dice el versículo 20? Dice: pues para gloria, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Lo que está diciendo Pedro en el versículo 20 es que qué gracia tiene que yo sufra cuando he pecado, ¿ya? Que me abofeteen cuando yo he pecado, que me golpeen cuando yo he hecho pecado. ¿Qué gracia tiene sufrir por eso? Pero si yo sufro haciendo el bien, eso para Dios es aprobado, eso para Dios es considerado, es visto bien delante de sus ojos. Eso es lo que Pedro está apuntando, y por eso en el versículo 21 dice: pues para esto fuiste llamados. ¿Para qué? Para sufrir haciendo el bien. Para esto fuiste llamado. ¿Por qué? Porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Qué está diciendo Pedro? Así como Cristo padeció por nosotros, así nosotros debemos sufrir, debemos padecer por Él. Cada creyente llamado y esperado a permanecer fiel en el Señor. Incluso en medio del sufrimiento y la dificultad debemos mantenernos firmes como Él se mantuvo firme. Incluso en medio del sufrimiento y la dificultad se espera tal fidelidad porque Cristo sufrió en nuestro nombre, dejando un ejemplo a seguir. La palabra ejemplo, que se usa ahí en el versículo 21, no voy a entrar en detalles del vocablo y nada de eso, pero a grosso modo lo que quiere decir allí la palabra ejemplo es seguir un patrón. Se apunta a seguir, por ejemplo, o copiar el texto, ¿no es cierto?, o la reproducción que un maestro dejó, un experto, un entendido dejó, para que sus discípulos lo puedan replicar de forma exacta. Cada detalle del patrón debe ser reproducido. La exhortación que Pedro nos hace entonces es que debemos ser una copia exacta de Cristo. Debemos seguir el patrón de Cristo en cada detalle. ¿Y cómo yo puedo seguir el patrón de Cristo en cada detalle? Nada más y nada menos que estudiando su palabra. No tenemos otra forma, no tenemos otra revelación para conocer cómo es el Señor. Podríamos escuchar muchas fórmulas que a lo mejor parecen correctas, a lo mejor parecen interesantes, pero que quizás no están dentro del patrón, del ejemplo bíblico. Allí nosotros encontramos cómo era Cristo. Allí nosotros podemos entender su naturaleza. Allí podemos entender cómo enfrentaba las situaciones. Los evangelios son ricos en detallar ciertos aspectos de cómo el Señor enfrentaba la burla, cómo el Señor enfrentaba la incredulidad de los hombres, cómo el Señor enfrentaba el menosprecio de los religiosos, cómo el Señor enfrentaba el pecado de otros, cómo Él actuaba en misericordia frente a los pecadores, siendo Él sin pecado. Entonces, ahí hay un patrón, nosotros debemos copiar ese patrón. Él nunca despreció a nadie, por lo tanto nosotros somos llamados a lo mismo, no despreciar. Él nunca le negó la salvación a nadie. Por lo tanto nosotros no podemos negar el evangelio a las personas. Él nunca
dice la escritura, bueno, lo vemos más adelante, que él dice, no hubo engaño en su boca. Cuando le maldecían, él no respondía con maldición. Y es lo que nosotros debemos seguir frente a las acusaciones, frente a las calumnias, frente a las maldiciones. Nosotros debemos callar, debemos guardar silencio, debemos soportarlo, porque Cristo lo hizo. ¿Quién más Él, que es el dueño de todo? Y guardó silencio. Así nosotros debemos seguir entonces ese patrón de conducta, el patrón de Cristo. Él nos dejó ejemplo entonces a seguir. Nosotros debemos tratar de parecernos a Cristo en cada detalle. La palabra seguir, que se usa también allí, habla de la imagen de una persona. A ver, por ejemplo, cuando se hace una excursión, por ejemplo. A veces hay ciertos sectores de la cordillera a donde se contrata el servicio de un guía. Generalmente son personas que son andinistas o arrieros, ¿no es cierto?, que ofrecen sus servicios y ellos te llevan por caminos bien complicados, bien escabrosos. Y la única forma de poder vencer esos obstáculos es siguiendo las mismas pisadas que ellos hacen. Porque ellos conocen el camino. Ellos saben dónde poner el pie. Por lo tanto, yo voy a hacer lo mismo. Por ejemplo, existen los que hacen, los que se preparan, por decirlo, están aprendiendo a hacer escaladas libres, por ejemplo, y tienen un guía arriba y le va indicando dónde poner los pies, dónde poner las manos para no tropezar, para no caer. Bueno, a eso apunta la palabra seguir. Es la imagen de un guía que nos lleva por caminos difíciles, por caminos rocosos. Y son tan difíciles que debemos nosotros poner nuestros pies en las huellas que ellos han dejado. El creyente debe seguir el ejemplo de Cristo, o que Cristo nos dejó, pero también debemos entender que esto es imposible apartándonos de sus pasos, buscando nuestros propios métodos. Es imposible. El camino del creyente es un camino, es una senda. El Señor lo dijo allí en Mateo 7, ¿no es cierto?, de que el camino es angosto. Y eso implica de que yo no puedo usar vías alternativas. Y esto no es solamente un mensaje para los inconversos, para el creyente igual. No existen vías alternativas para cumplir los propósitos de Dios y llegar, ¿no es cierto?, a la meta. Hay un solo camino angosto donde Cristo ha dejado sus huellas y son las que nosotros debemos seguir, las que nosotros debemos pisar para no tropezar. Y cuando tropezamos es porque realmente no hemos pisado las huellas que el Señor dejó. El Señor dejó estas huellas para que así podamos entender que es imposible por nuestros medios, por nuestros métodos, poder llegar a buen destino. Solamente, hermanos, nos irá bien si nosotros seguimos, si nosotros seguimos este camino con la guía del Señor. Esto no implica que el ejemplo de Cristo en su muerte simplemente dejó un ejemplo para que le sigamos en la muerte. No, es parte del ejemplo. Pero cuando murió Cristo, comprando nuestra redención, nos dejó también un ejemplo a seguir para enfrentar la persecución por la fe. Él nos dejó también esos ejemplos. ¿Cómo Él enfrentó la muerte? ¿Qué es lo que el Señor hizo cuando estuvo en la cruz? Nosotros debemos también seguir esas pisadas. En el versículo 22 vemos cómo Pedro escribe y dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Qué vemos allí? Vemos la perfección del Señor. Él no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Pedro le recordó a los creyentes, les recordó que cómo el Señor tenía esa naturaleza justa y que debe ser nuestro ejemplo. Cuando el Señor sufrió para proporcionar salvación a esta humanidad caída, lo hizo apartado del pecado. Él cargó con nuestros pecados, pero Él nunca pecó. No se encontró pecado en Cristo cuando sufrió los horrores de la cruz. Él no maldecía.
Hay muchos datos, muchos documentales donde hablan esos sufrimientos físicos del Señor. Hay una película que incluso trata de describir esos sufrimientos físicos del Señor. Ninguna película va a poder describir los sufrimientos espirituales del Señor. Pero cuando mezclamos estas dos situaciones en el Hijo de Dios, no vemos en Él una palabra de maldición. Sus primeras palabras fueron compasivas. Sus primeras palabras fueron de intercesión. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese fue el Señor. No se encontró pecado en Cristo. Mientras permanecía inocente ante sus acusadores, no se halló engaño en su boca. Él podría haberse justificado. Él podría incluso haber evadido el juicio, la acusación de los hombres. Él podría haber hablado lo políticamente correcto, pero eso hubiera sido un engaño. No era lo que Dios le había enviado a hacer, no era lo que su Padre le había enviado a este mundo. Él vino a esta tierra con la forma de hombre, según lo que dice Filipenses capítulo 2, ¿no es cierto? Hecho semejante, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Vivió una vida perfecta, una vida sin pecado, y se puso ante sus acusadores en absoluta justicia. No había, de hecho tuvieron que calumniarle, porque no había nada que acusarle. De hecho, Pilato dijo, no encuentro ningún delito en él. Él era justo. Y si bien esto fue sin duda necesario para que Cristo fuera el sacrificio expiatorio por el pecado y que era aceptado por el Padre, también revela un aspecto que nos anima, que nos alienta a los creyentes. Mientras soportamos la prueba y el sufrimiento, Cristo ahora está a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque Él venció, porque Él resucitó, porque Él fue justo en sus sufrimientos y guardó, mantuvo esa justicia, mantuvo esa pureza, esa impecabilidad, aún en sus momentos de angustia y en su muerte. Y cuando Él entregó su vida, aún allí, jamás reclamó su derecho justo de ser considerado, de ser alabado. Él murió, Él resucitó al tercer día y Él está a la diestra de Dios. Entonces ahora Él nos deja ese ejemplo. Cristo ahora está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Él está delante del Padre en completa justicia y por lo tanto los salvados por gracia poseemos su justicia imputada. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, tenemos paz. Ya no hay enemistad con Dios, pero este es solamente un privilegio de los hijos de Dios. A través del Espíritu Santo el Señor nos equipa para permanecer fieles. Incluso las adversidades más extremas, sin su justicia, sin la guía del Espíritu Santo, no podríamos tener paz en medio de la adversidad. Eso es lo que hace nuestro Señor con su perfección. El versículo 23 dice, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Me gusta como la Biblia, la versión de las Américas, ¿no es cierto?, traduce este versículo 23, dice, y quien cuando le ultrajaba no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba a aquel que juzga con justicia. Tengamos en cuenta que Pedro se refiere a Cristo el Señor. Está hablando de Él. Está hablando del soberano del universo. Está hablando del creador. Está hablando del sustentador de esta tierra y de todos los que la habitan. Hace salir su sol sobre buenos y malos. Da el alimento. Da el sustento. Él tiene todo el poder. Tiene todo el control, todo el dominio. Pero cuando Él fue maldecido, cuando fue reprochado,
cuando fue difamado, no regresó tal cosa a sus acusadores. No volvió, no pagó con la misma moneda. Pudo haber dicho palabras que pudiesen haber destruido a todos sus acusadores. Pudo haber mandado ángeles para que le rescataran. Podría haberlo hecho. Tenía todo el derecho y toda la autoridad. Pero él se mantuvo fiel a los planes de su padre. Pudo haber dicho mucho y habría sido librado de esa situación. Pero él se había comprometido con el juez justo. Se sometió completamente a la voluntad de Dios. No reclamó. Él sabía que la voluntad de Dios incluía el sufrimiento y la muerte. Sí, es bastante difícil de lograrlo en nosotros, pero debemos estar dispuestos, hermanos, a someternos por completo a la voluntad de Dios para nuestras vidas, incluso si eso implica sufrir por nuestra fe. Eso nos enseña su compromiso por la voluntad de Dios. ¿Estamos siendo comprometidos? ¿Estamos dispuestos a someternos a la voluntad de Dios? Quiera el Señor que analicemos, que meditemos esto, que nos analicemos a la luz de la palabra de Dios. ¿Cómo está mi situación delante del ejemplo que el Señor me ha dejado? Estoy viendo en Él su ejemplo y lo estoy siguiendo. Estoy siguiendo sus pisadas. Estoy tratando de seguir su ejemplo, de seguir la copia, la reproducción exacta de Cristo en mí. Veo en Él su perfección, de que era sin pecado y por lo tanto somos llamados nosotros a ser santos. Vemos el compromiso de Él como nosotros deberíamos ser comprometidos, donde no reclamemos, donde no intentemos reclamar nuestros derechos. El Señor no lo hizo, que tenía todo el poder, y nosotros, débiles criaturas, reclamamos por el sufrimiento, por ser creyentes. Mira cómo sufrimos, Señor. Que no sea así, hermanos, que no sea así. Y también una hermana pidió que hubiera un mensaje para también las personas que quizás les llegue este video y no conocen al Señor. En esto Pedro está hablando en estos versículos de los sufrimientos del Señor y cómo nosotros debemos seguir ese ejemplo. Él todo lo sufrió, todo lo padeció por amor a nosotros. Dice la palabra de Dios lo está diciendo, que Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuál fue su ejemplo? Él no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Dice, la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Él cargó con tu pecado, cargó con mi pecado en la cruz del Calvario. Para que nosotros, estando muertos, esta es una verdad que tú debes atender. Tú te sientes con vigor. Quizás hoy temeroso por lo que está pasando, ¿no es cierto?, en el país y en el mundo, y cuidando tu salud para no morir. Pero para Dios, si tú no tienes a Cristo, tú estás muerto. Tú estás muerto. Y Él es la vida. Él es la vida. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Si bien me desvié un poco del tema, pero aquí Pedro está hablando que nosotros que estamos muertos al pecado,
¿Qué está diciendo? Está diciendo entonces que el creyente ya, el pecado no existe, no está. Si el pecado fuera personificado, no existe esa persona porque esa persona ha sido rescatada. Cuando tú crees en el Señor, Dios te da vida eterna. Y ahora eres muerto al pecado. El pecado ya no puede dominarte. El pecado ya no puede controlar tu vida, porque ahora tienes a Cristo morando en ti. Él pagó el precio. Él pagó el precio que nosotros debíamos pagar. Él pagó el precio el precio de nuestro rescate para que así tú fueses salvo. Para que así tú fueses hecho hijo de Dios. Justificados pues por la fe, dice entonces Romanos 5, tenemos paz. Si tú estás en enemistad, tú estás en conflicto con Dios si no tienes a Cristo. Pero justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro medio, solo Jesucristo. Solo Jesucristo, porque fue Él el que pagó el precio. Fue Él el que murió en la cruz, no otro. Por lo tanto, tus obras no valen de nada. El que te esfuerces haciendo buenas obras, el que trate de ser un buen ciudadano, el que trate de ser un buen padre, un buen trabajador, un buen padre, buena madre, no te sirve de nada. No se compara esa obra a la obra de Cristo en la cruz. Y si tú pretendes que así Dios te va a ver, te mirará y te llevará a su presencia, estás muy equivocado, estás muy equivocado y estás blasfemando, porque estás comparando tus pequeñas obras, frente a la magnífica obra de Cristo en la cruz. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. No hay otra forma. El Señor dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Entonces tú, amigo que estás viendo este video, cree. No hay otro medio. Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. ¿Qué vas a hacer entonces? Espero que todo lo que has escuchado en este video te sirva para meditar en lo que Cristo hizo por ti. Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él vive. Ya hemos aprendido, Él está a la diestra de Dios, a la diestra del Padre, intercede por nosotros. Sí, porque nosotros fallamos. El que sea un creyente no significa que yo sea perfecto. Mi mandato es que yo debo buscar la perfección, pero eso no significa que yo sea perfecto. Yo fallo muchas veces y ahí está mi abogado. Pero tú, ¿a quién tienes para tu defensa? Tú estás expuesto a la condenación. Entonces cree en el Señor. Él te ama y Él quiere la salvación del hombre. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor les bendiga y si el Señor lo permite nos vemos mañana en otro video. Chao.